la industria. Cuando Laura me estaba edificando, ella iba a decir que yo era ingeniero. Y es verdad, yo he sido ingeniero porque me las he ingeniado casi siempre. Entonces, una de las cosas que me ayudó a mí a ver lo que hay en la industria, la red de mercadeo, porque esto es muy importante, que usted entienda por qué está en la Merced. ¿De acuerdo? Hay dos, un segundito. Eso es un video. Dale, eso. Estamos con vivo y en directo, estos son diapositivas, para que ustedes vean un poco. Eso es un video de fotos que he tenido la oportunidad, gracias a la Merced, de poder tomar, ¿de acuerdo? Con la persona que hacíamos la presentación, él decía, esto me gustó mucho, yo quiero ser diamante premier para tener fotos como estas, y la verdad que es algo que quiero que hoy se lleve de este espacio, ¿de acuerdo? Quiero que se lleve, ¿por qué la industria? ¿Por qué la industria del network marketing? Hay muchas profesiones, y una señora me preguntaba en estos días y decía, ¿qué pasa si el negocio no funciona? ¿A quién le ha pasado que piensa que el negocio no va a funcionar? Dice, ¿será que funciona? ¿Será que no? ¿Qué tal no funciona? ¿En qué se basa que una persona le funcione o no? Pues sencillamente no es en la industria el problema, sino que el problema está en la persona. ¿De acuerdo? ¿Cuántos acá han desarrollado una profesión? Por ejemplo, derecho, de pronto contabilidad, administración pública, ingeniería, arquitectura. ¿Cuántos cuando iniciaron o cuántos iniciaron con ustedes la carrera? Muchos, ¿verdad? Pero ¿cuántos terminaron la carrera? Muy pocos, ¿cierto? Pero ¿cuántos que terminaron la carrera se hicieron millonarios con la carrera, con la profesión? Muy pocos. Entonces, ¿la ingeniería funciona o no? ¿El derecho funciona o no? ¿La arquitectura funciona o no? Lo que no funciona es la persona, ¿de acuerdo? ¿Qué me llevó a tomar la decisión de la industria? Entender que había una oportunidad para cualquier persona. Que esto no era excluyente, que esto no excluía a nadie, que no importa la profesión que tú tengas, si eres o no profesional, tú puedes tener resultados con la red de mercadeo, ¿de acuerdo? La industria funciona y me llamó la atención porque era crear mi propia empresa, es ser dueño de mi propio negocio. Y muchas personas que me encontraban en la calle me dicen, pero yo no soy dueño de mi propio negocio. ¿Cómo así? ¿Usted qué negocio tiene? Tengo una panadería. No, es decir, que usted no tiene un negocio. Más bien el negocio lo tiene usted. Porque usted no puede soltar la panadería, porque si la suelta, ¿quién hace el pan? Si la suelta, ¿quién la atiende? Entonces las personas se vuelven esclavas del negocio. Con la industria, la red de mercadeo, usted es dueño de su propio negocio. Sin tener experiencia, óigame bien, sin tener experiencia, sin tener habilidades, sin tener un gran capital, usted puede llegar a ser dueño de una empresa del tamaño que usted quiera, ¿de acuerdo? Yo comencé la industria de la red de mercadeo en el año 2002. Gamercel comencé en el 2014, pero yo conozco la industria desde el año 2002. ¿Listo? ¿Qué pasó cuando escuché la primera vez sobre la industria? Me impactó muchísimo. ¿Qué me impactó? Que yo podía construir el negocio al tamaño que yo quisiera construirlo. Cuando entiendo eso y entiendo por qué la industria paga, eso me llevó a tomar una decisión más firme todavía. Porque la industria de la red de mercadeo no necesitan hacer publicidad. Recuerden que un producto que necesita publicidad es malo. ¿Listo? Si un producto no necesita publicidad, es bueno. Entonces la red de mercadeo, hablo en general de todas, la industria debe tener un producto que sea bueno, porque se va a recomendar de voz a voz. No va a necesitar publicidad. Como no hay publicidad, ¿a quién le paga? Al que recomienda el producto. Entonces lo que voy a hacer cuando conocí la industria es crear una red de consumidores que me sostenga el resto de la vida. Eso es muy simple, familia. Hagamos de cuenta que la red de mercadeo funciona con un micrófono, ¿listo? Y que lo que se va a ver en la red es este micrófono. Pero realmente lo que va a generar el ingreso son las pilas que necesita el micrófono. Cada cuánto necesitaría yo cambiar ese micrófono.
pues casi nunca lo voy a cambiar, una sola vez voy a comprarlo, pero las baterías cada cuánto las compro. Entonces, ¿el negocio es el micrófono o las baterías? Ese es el negocio de la red de mercadeo. El negocio de la red de mercadeo no es que yo esté asociando gente, sino que la gente consume un producto, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la industria. Cuando yo conozco eso y cuando entiendo que la industria se basa en posicionar un producto que tenga tres características que sean importantes. La primera, que el producto sea bueno. La segunda, que el producto sea de consumo masivo. Y la tercera, que el producto sea de alta recurrencia. Entonces, cuando yo veo que una red de mercadeo se basa en un producto de consumo masivo, y ahora hablamos del micrófono, ¿será que el micrófono sería un buen negocio con una red de mercadeo? No, porque no es consumo masivo. ¿Cuántos tienen un micrófono en la casa? Ay, un micrófono en la casa. Si ven, no es consumo masivo, tampoco es alta recurrencia, ¿de acuerdo? Pero miremos los productos dentro de la red de mercadeo como el nuestro, que es café. ¿Quiénes aquí ya toman café? ¿Quiénes tomaban café antes de estar en la Merced? ¿Ves? Y eso es un buen consejo para que vayas a hacer una red de mercadeo. Que consuma un producto, oiga bien, que la red tenga un producto, que usted ya lo consuma sin usted ser parte de la red. Ya eso es un producto muy grande. Entonces, Laura, ¿qué me llevó a tomar la decisión? Ver una oportunidad. Una persona, yo me catalogo, siempre me he denominado una persona sin esperanza. Oígame bien, sin esperanza. ¿Qué me dio una luz de esperanza a mí? Una red de mercadeo. Acabo de pasar una foto, no sé quién la vio, donde soy una torre, míralo, en un faro. Hoy estaba viendo una película con una familia y les dije, yo estuve en un costo de esos, en un faro, y esos bombillos son inmensos. Yo les digo algo, poder cumplir esos sueños, cosas pequeñas, tontas, son los que permiten la industria de la red de mercadeo, ¿de acuerdo? Es a través de una red que usted puede lograr cumplir sueños. Por eso tomé la decisión de ingresar a la industria de la red de mercadeo. Ok, empresario, me parece una información súper importante. Y esto yo creo que lleva a la siguiente pregunta, y me parece una pregunta muy interesante, y es la siguiente. ¿Cuál fue el reto más grande que tuvo que afrontar en sus inicios? Wow, esa pregunta es muy buena. Imagínense, yo les conté hace un momento que yo conozco la industria de la red de mercadeo desde el año 2002, ¿de acuerdo? 2002. En 2002 conocí la primera red de mercadeo. La segunda red de mercadeo la vine a conocer en el año 2005 y la tercera red de mercadeo la vine a conocer en el año 2011. Cuando yo comienzo la primera red de mercadeo, pues cogía todo mi círculo social, familia, amigos, al que se movía, yo le contaba el negocio y tenía una capacidad de convencimiento impresionante, entonces quiere decir que muchísimos firmaron conmigo en la primera red de mercadeo. ¿Listo? ¿Qué pasó? No me fue bien. Si me hubiera ido bien, ¿dónde estuviera? Allá. Estuviera en la red, ¿sí o no? Me fue mal. Me fue mal, no por la red, la culpa es mía, por eso cuando alguien se va a ir a Excel y le echa la culpa a Excel, es una persona víctima e irresponsable. Uno es responsable de sus aciertos como de sus desaciertos también, ¿de acuerdo? Sea responsable de eso, la culpa fue mía. No me fue bien, pero ¿qué le pasó a todas las personas que yo ingresé a esa red de mercadeo? ¿Cómo les fue a ellos? Mal, si a mí me fue mal, mañana, ¿esto cómo le diría? ¿Listo? Y eso que yo era el más avispadito de todos. Entonces, ¿cómo le diría a eso? Vino la segunda red de mercadeo. Y adivine a quién le conté la segunda red de mercadeo. A los mismos, el mismo círculo social, los mismos amigos, la misma familia, y algunos ingresaron conmigo en la segunda red de mercadeo. ¿Cómo creen que nos fue a todos en esa segunda red? Mal, peor que la primera, ¿sí? Entonces, yo en ese momento dije dentro de mí, y esto no funciona, y la red no funciona, eso es una mentira. Ojo, y esta pregunta no está dentro de la pregunta que me hicieron, pero la red de mercadeo tiene algunos candados. No sé quién alguien conoce la red de mercadeo acá. Empresas como, pues no les menciono, Forlay, todo lo terminado en Live, y hay una nueva que salió hace poco que se llama Chimbilay. Entonces, cuando ustedes conocen la red de mercadeo,
mercadeo, ustedes deben entender que en las redes de mercadeo hay candados. ¿Qué es un candado? Algo que ponen para que nadie o muy difícil que alguien supere ese obstáculo para tener resultados. ¿Por qué? Porque a la red de mercadeo o a la red de mercadeo y de esas excluyo a Excel, ponen candados para que la gente no alcance el máximo potencial de ganancia porque a la red no les sirve. ¿De acuerdo? Entonces, como por la primera no me fue bien y la segunda me di cuenta que los candados eran complejos, dije, esta vaina no funciona. Todas las redes son iguales, eso es lo que yo pensé. Cogí en una bolsa y eché todas las redes, le hice un nudo y dije, nunca más vuelvo a escuchar un negocio de redes de mercadeo. Seguiré en lo que hago y en lo que hacía me iba muy bien, ¿de acuerdo? Yo, ahorita en la historia escucharon un poco los que se queden, si no se aburren, se quedan en el segundo espacio. Yo tengo hasta quinto de primaria, ¿de acuerdo? Pero llegué a ser contador público. Imagínense como quinto de primaria ser contador público, es bueno, ¿sí o no? Claro, yo trabajé durante 14 años vendiendo en los buses y cuando me subía yo contaba el público. Entonces no contaba para ver cuántos iban y así poder hacer una buena venta. Llega a ser contador público. Cuando llega la tercera red de mercadeo, cuando llega Gamexel, que a mí me estalló, o sea, ojo, porque yo no quería escuchar el negocio. Quienes conocen mi historia desde el comienzo saben que quien me lo contó era un enemigo. Quien me lo contó era un enemigo. Acuérdense, yo hice 2 redes de mercadeo antes de Gamexel. En la primera me fue mal, le eché la culpa a quien me lideraba, ¿listo? En la segunda me fue mal, le eché la culpa a quien me lideraba. Y el que me lideraba en la segunda me llamó para contarme la tercera. Y yo le dije, hermano, yo de usted no quiero escuchar nada. Y me dijo, pues le tengo un negocio. Y le dijo así, le tengo un negocio. Venga y lo escucha y en la cara, dígame que no. Y yo me fui, adivina que me fui, a decirle que no en la cara. Y en la cara digo que no. Me senté a escuchar el negocio, yo veía al desgraciado que me estaba contando, pero yo decía, esta no es buena. O sea, en mi mente estaba, espere, no soy amigo de la persona, pero lo que me está contando es bueno, ¿sí o no? Entonces, para mí eso fue muy confrontante porque vi una oportunidad diferente a las otras 2 redes de mercadeo. Entonces, ¿qué pasó? El reto que me tocó asumir fue ese. ¿A quién cree que le iba a contar la tercera red de mercadeo? ¿A quién? A los mismos que les conté la primera y la segunda. ¿Ustedes creen que vienen a decir que sí? No. Imagínense que yo voy, obviamente, primero es el círculo de familia, porque uno, para que tuviera más gente en el mundo, uno no va a contarles a la familia, ¿cierto? Uno llega a contarle al cuñado, a la cuñada, al tío, a la tía, y entonces yo le conté a mi cuñada, y ella me dijo, ¿usted me quiere amigo? Consígase otra estúpida para que la ampare en su casa. Fui le conté a un cuñado mío que había pagado las 2 redes, y me dijo, no, William, yo con usted jamás volvería a hacer negocio. Ahora, piensen por un momento, cuando usted va emocionado a contarle a la gente algo bueno, y todos dicen que no, ¿qué cree que va a pasar? ¿No es un reto asumir? Ese fue uno. Yo tengo 2 retos muy fuertes, ese fue el primero, y me acuerdo muchísimo que en esa emoción de contarle el negocio, me fui a contarle a una tía. Entonces llegaste mi tía se sentó, mi tía tiene como 75 años, sentó a mi tía, y mi tía es costurera, y ella está ahí con su maquinita de coser, yo contándole el negocio, todo emocionado a la tía. Como a la hora llegó una prima mía y le dijo mi tía a la prima, Anita, venga, siéntese, mire, escuche lo que William te está contando. Yo no le he entendido nada, pero puede ser muy bueno. Y ya lleva 1 hora ahí contándole a ella. Entonces, y el segundo reto, que para mí fue anunciar muy fuerte, y es que yo dependía de un ingreso diario. ¿De acuerdo? Yo trabajé como vendedor de los buses durante 14 años. Y todos los días me tocaba salir a vender a los buses. Fue más o menos, yo firmé en Gamexel en el año 2011, el 5 de abril del año 2011 firmé en Gamexel, ¿de acuerdo? Y en el año 2012, para junio, más o menos
yo dejé de tener los buses. O sea, ya no volví a tener los buses, seguí en Excel, pero junto con esa decisión de dejar de tener los buses vino problemas. Vinieron muchos problemas económicos, vinieron situaciones difíciles. Un día yo llegué a la casa y mi esposa estaba llorando y ella me decía que hasta dónde los iba a llevar. Me dijo, ¿hasta dónde los vas a llevar? ¿No ves cómo estamos de mal? Estabas mejor cuando tú vendías en los buses. Y era la verdad, estaba mejor. Y quizás hoy una realidad de muchos es esa, quizás estaban mejor en lo que hacían antes. Pero hoy tengo una voz de esperanza para ustedes y decirles, no se rindan, sigan, que esos retos que hoy están asumiendo, mañana habrá valido la pena. ¿Listo? Dos veces. Muy interesante y nos hace interiorizar muchas cosas. Incluso lo estamos hablando allá de la madurez que nosotros tenemos que afrontar en cierto proceso. Y eso también, la pregunta que viene a continuación, es muy importante para nosotros como empresarios y es la siguiente. ¿Qué le diría hoy a una persona que está por iniciar teniendo en cuenta que la industria ya lleva mucho tiempo? ¿Qué le diría? Pues cuando yo inicio en el año 2011, Excel estaba en la época de Abraham, ¿sí? Y Abraham oficinas, y Abraham sedes, y Abraham cheques, y Abraham diamantes. Entonces la época de Abraham fue un tema muy duro porque cuando íbamos a hablar de Excel, la gente nos decía, esas empresas se van mañana. ¿Sí? Esto aparecen hoy y mañana desaparecen. Creo que fue un obstáculo muy fuerte para los pioneros de la Excel, para los que iniciamos en esa época, que nos dijeran, no, eso, mire, cuántas empresas han desaparecido ya y eso no va a ser una excepción. Una cosa china, porque la hacían que era China, imagínense. No, pero por lo menos decía que era China. Imagínense que un día yo tenía un amigo que es pastor y fui y le conté el proyecto y entonces yo estaba recién iniciado y ya como 10 minutos, yo creo que llevaría yo de negocio. Y llegó a preguntarle al pastor y le dijo, William, ¿ese café es hindú? Y yo dije, hindú. Pues como el té hindú está bueno, y todo esto me dije, hindú. Pues eso es bueno. Sí, eso es hindú. Digo, no, si eso es hindú, yo no entro. No hay que decir, entonces las personas en aquel entonces no tenían la información, ¿sí? No había información, no había nada de lo que hay hoy. Hoy, a cualquier persona que vaya a tomar la decisión de hacer Excel, tener en cuenta que la industria lleva más de 60 años, la industria lleva más de 60 años. Excel en Colombia no está tan vieja, en Colombia ¿cuántos años lleva? 16, ¿de acuerdo? Menos, ya 15 años, está en Colombia. Entonces, desde el 2009 a hoy es un bebé dentro de la industria. Y la gente le dice, no, pero es que el mercado ya está saturado. ¿Quién me han dicho que ya el mercado está saturado? Imagínense, y yo en estos días me fui a cine, hice una fila y nadie me saludó. Y yo decía, si nadie me saludó es porque el mercado no está saturado. Claro, que casi todo el mundo me conoce de alguna manera. Y yo no veo, el mercado está bueno. Fuimos un equipo que acá hay varios de los que estuvo en San Andrés. Oiga, y nadie me pidió una foto en San Andrés. Y yo decía, no, esta vaina está bueno, está bueno. Entonces, yo le digo a las personas que van a iniciar hoy en Excel o en la industria que un grupo de personas se encargó de pavimentar el camino. Eso les puedo decir. Hoy el camino está pavimentado, que no tiene que pasar los obstáculos que pasábamos antes. Haga de cuenta que hay dos trenes y que uno es un tren de carbón, ¿de acuerdo? Para quienes no conocen, Laura, los trenes antes eran de carbón. No por fuera, sino que le echaban carbón para que nos quitaran. ¿Listo? Entonces de carbón no me lo imagino. Bueno, entonces eran a base de carbón y había que alimentarlos para que se moviera. Pero imagínese usted que usted decidió asumir el reto de hacer andar un tren de carbón. ¿Listo? Y que el tren en ocasiones se vaya, que usted tiene que bajarse, cambiar una cadena, hacer una cosa, echarle más carbón. Ahora, tren eléctrico. ¿Cuál sería mejor, el carbón o el eléctrico? Imagínense en los rieles donde el tren
¿Qué tal eso? Un tren que levite, o sea, no, es absurdo. Yo tuve la oportunidad de estar en Shanghái hace unos días, unos añitos, y subimos al tren bala de Shanghái, donde ese tren iba por encima del riel, pero se no sentía nada, porque el tren no va suspendido en los rieles, sino que con un sistema de imanes 350 kilómetros por hora. Eso es hoy la red de mercadeo, ¿de acuerdo? La diferencia, un tren a carbón frente a un tren eléctrico, pero un tren bala. Hoy los pioneros de la industria, los que hemos tenido que hacer un trabajo, porque ha habido que hacer un trabajo. Cuando yo inicié en Gandersheim no había fundaciones virtuales, no había fundaciones en línea. Cuando inicié en Gandersheim, apenas yo creo que Juan era una sola persona que contestaba y hasta que tenía la llamada colgaba y le hacía la llamada del otro. Imagínense todo lo que había, no había pagos con tarjeta, no había una cantidad de cosas. Y hoy la industria, no solo Gandersheim, la industria es un camino pavimentado para que todo el que quiere iniciar hoy, oígame bien, todo el que quiere iniciar hoy, yo le auguro un resultado extraordinario, mejor que tenemos algunos de los que llevamos ya muchos años sin Gandersheim, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el trabajo duro ya lo hicimos, ¿listo? Hoy por hoy, usted habla con una persona y le dice, estoy en Gandersheim. La persona le dice a usted, ¿qué es eso? Venga de cuello. O usted le dice, estoy en Gandersheim. Dice, yo ya conozco. Usted le dice, ¿qué conoce? No, sé que es un café que quita la gastritis. Ojo, sé que es un café que quita la gastritis. Qué bueno, tú ya lo consumes. No, lo consumí una amiga mía. Miren cómo hay una buena referencia del producto hoy por hoy. Sí, a veces saturado el mercado. ¿Por qué no se ha saturado? Porque si usted quiere un mercado saturado de Gandersheim, dicen los que saben de números que nosotros no hemos llegado todavía ni al 1% del consumo de café en Colombia, no hemos llegado al 1%. Para llegar al 1% tendríamos que hacer 23 veces más de lo que hemos hecho hasta hoy. Para llegar al 1%, quiere decir que el mercado está muy amplio. Ahora, quienes dicen que el mercado está saturado, que muchos no inician, pero claro, ya Gandersheim lo conoce todo el mundo. Pregúntese de una marca muy conocida de gaseosa llamada Coca-Cola. ¿Quién no conoce a Coca-Cola? Levante la mano, usted no conoce bueno, todos conocen Coca-Cola. Ahora, Coca-Cola saturó el mercado. No estoy diciendo que Coca-Cola sea buena o sea mala. Coca-Cola saturó el mercado. Cuando Coca-Cola saturó el mercado, Coca-Cola se fue del país o siguió en el país. Imagínense cuando saturemos el mercado de café saturado. ¿Qué cree que va a pasar? Cada uno de los que está aquí va a ser un próximo millonario dentro de la industria. Para los que están pensando iniciar o que ya llevan poco tiempo, les digo, todo está por hacer, ¿de acuerdo? Pero el camino está como este piso, ¿listo? No va a tener ningún obstáculo. Bueno, excelente. Yo creo que cada pregunta se pone más interesante para nosotros, pues para aprender muchas cosas que tal vez como empresarios nos forman, ¿no? Y la siguiente pregunta, que también es muy interesante, todas las preguntas son muy interesantes, y es, ¿cómo fue la transición de ser informal a ser hoy empresario? De ser informal. Bueno, yo he sido criado como un amigo, más bien. O sea, eso de que usted tenga que trabajar en la calle todos los días, pero hay algo que es muy importante, familia, y se los dejo para que entendamos que tiene que haber en el ser humano una transición y que tiene que haber un cambio. Hoy, cuando en el año 2015, más o menos 2015, sí me acuerdo, fue cuando llamé por primera vez a nuestra diamante Judith Peñalosa. Ella es contadora pública, ella es contadora pública. Y esa vez, Judicita y su empresa me ayudaron a llevar la contabilidad. Yo nunca imaginé que un vendedor de los buses, porque no solamente yo fui de los buses, yo trabajé, hice muchas actividades como comerciante independiente, vendí tintos, empanadas en bicicleta, vendí tamales los fines de semana, vendí verduras en carreta, hice muchas actividades que nada tenían que ver como con puestos de alta alcurnia. No tuve nada que ver con eso.
Cuando creé mi empresa se llama Café y Madera SAS. Ahora, ¿por qué se llama Café y Madera SAS? ¿A usted qué le importa? Es sin problema. No, es sencillo, se llama Café y Madera SAS, pues, porque, digamos, me llama Café y Madera. No, me gusta el nombre. Si le gusta limón y azúcar, porque no Café y Madera. Pero limón y sal, no, Café y Madera. Entonces, cuando creo la empresa Café y Madera, un día, literal, un día que comienzo a reflexionar sobre que ya soy empresario, ¿sí? Y entonces, muchas personas, y esto es importante, muchas personas han tenido cambios, pero no son los cambios. Ojo, tienen cambios, pero no son los cambios. Y la vida es para hacer cambios. Cambio número 1, de mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, una mentalidad de empresario. Un día, y se lo digo con una experiencia muy tremenda, porque hace poco estaba hablando con Hans allí sentado en el sillón y un grupo de personas, y dice que cada persona busca lo que quiere. ¿Qué quieres tú? Y eso es lo que cada persona busca. Si tú quieres tener mucho dinero, pues tú vas a buscar mucho dinero. Si quieres tener una buena educación, pues te vas a educar. Cada uno busca lo que quiere. Yo quería una buena calidad de vida para mi familia. Una de las cosas, volviendo a la pregunta número 1, que me llevó a mí a tomar la decisión de la red de mercadeo, fue porque yo tengo un cuñado, y mi cuñado hacía red de mercadeo, y él se ganaba 10 millones de pesos mensuales en una red de mercadeo. Y me gustaba la calidad de vida que mi cuñado tenía. ¿De acuerdo? Me gustaba muchísimo, me gustaba ver las zonas limpias. Yo en cambio mantenía todo engrasado, sucio, bueno, en fin, por las actividades que tenía. Y me gustaba la calidad de vida de mi cuñado. De eso me acuerdo muchísimo. Cuando yo llegué a ganarme 10 millones de pesos mensuales en Cancel, hasta ahí llegué, porque era lo que buscaba. Lo que yo buscaba era ganarme 10 millones de pesos al mes y más de pensión. Entonces, tenía la red se movía, yo llegué a 10 millones y yo me relajé, ¿de acuerdo? Pero un día me hice una retrospección y dije, espérate, ¿yo qué ingreso tengo? Yo me gano 10 millones al mes. ¿Quién en Colombia o qué profesional en Colombia se gana 10 millones al mes? Y lo vamos a poner en un nivel de gerente. Yo era el gerente de mi empresa, de Café y Madera SAS. Pero me sentí en vergüenza porque yo no estaba haciendo absolutamente nada. O sea, estaba quieto. Y dije, caramba, no estoy haciendo nada para justificar lo que estoy ganando. Y en ese momento tomé la decisión de hacer acción de gerente. ¿Qué hace un gerente? Reunir a su equipo por cada semana. ¿Qué hace un gerente? Programar planificación de semana, pero también educación mental. Porque es que yo no puedo andar como un gerente, porque esto es para cada uno de ustedes, porque si usted abre el código de su back office, ¿qué nombre aparece ahí? Usted es el gerente de su empresa. ¿Y cómo se ve un gerente de empresa? ¿Cómo se quiere que ve un gerente de empresa? Mentalmente, ¿cómo se ve un gerente de empresa? Físicamente, ¿cómo se ve un gerente de empresa? ¿Cómo habla un gerente de empresa? ¿Cómo se comporta un gerente de empresa? Y es una transición de ser un informal, de ser una persona de trabajar en la calle, a empezar a ver un gerente de empresa, porque eso es lo que tengo, una empresa de la cual yo soy el gerente, soy representante legal de mi empresa, ¿de acuerdo? Y usted es el representante legal de su empresa. ¿Qué tienes que hacer? Entonces, hay que hacer una transición, hay que hacer cambios. Hay un texto bíblico que me gusta mucho que dice que en el rostro del entendido se ve la sabiduría. No sé si lo han leído, pero es muy bonito porque dice que el que lee, usted no ha visto que al que lee se le nota. Al que lee se le nota, al que no lee también se le nota. Entonces, empezar por leer, pero dejar de leer a Condorito, dejar de leer, dejar de leer todo eso, empezar a leer libros de, puede ser motivación personal, libros de autoayuda, liderazgo, libros que realmente lo acerquen al lugar donde tú quieres estar mañana. Porque tú, como gerente de tu empresa, ¿dónde vas a estar mañana? ¿Ve? Esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿Cómo te ves tú en los próximos 5 años? ¿Y sabes qué determina dónde vas a estar en los próximos 5 años? El libro que hoy te estás leyendo. Esto es lo que va a determinar dónde vas a estar en los próximos 5 años. La transición, muy importante la hora porque hubo que hacerla. Hubo que hacer la transición
para dejar de verme como un vendedor de los cruces y empezar a verme como un gerente de mi propia empresa. ¿Listo? Bueno, excelente. Tan interesantes que creo que cada uno de nosotros hemos aprendido muchísimas cosas, pero para finalizar este panel de preguntas, venimos con una pregunta que de verdad es la más interesante de todas estas. Entonces, ¿cuál es tu mayor aprendizaje en una etapa de crisis o estancamiento? Buena pregunta. Bueno, creo que a veces iniciamos, ya voy a hablar de Garnexel, iniciamos con muchas ganas, ¿de acuerdo? Y empezamos a dar planes, y llega un momento donde se nos acaba la lista de contactos, llega un momento donde al que le damos el plan nos dice que no, y nos estancamos, ¿de acuerdo? O nos estancamos. Empezamos ahí y estamos como dando pedal a nuestra vida estática, y no se mueve. O sea, usted acciona, y todo es ahí, o sea, no se mueve. Pasé una situación muy difícil, y fue en la época de la pandemia. Creo que no es un secreto, no solamente para mí, muchas empresas quebraron en pandemia, muchos negocios cayeron en pandemia, y la red de mercadeo, afortunadamente, y de verdad que esta vez creo que debemos un fuerte aplauso a Garnexel, porque en pandemia fue una de las empresas que más creció a nivel mundial. En pandemia, Garnexel abrió una nueva oficina en un sitio llamado Puerto Viejo, en Ecuador. Imagínense ustedes, o sea, abrió una nueva oficina en plena pandemia, eso es ilógico. Cuando yo cometí un error, y lo comentaba en estos días en la academia, que cuando me hice diamante de Garnexel, el error que cometí fue elevar un poco mi calidad de vida, mis costos, ¿de acuerdo? Y llegó la pandemia, y la pandemia nos mató el cheque. Es a mí, voy a contar mi experiencia, sé que a ninguno le ocurrió entonces, chévere, pero el cheque mío bajó un 50%, ¿de acuerdo? Aquí bajó acá. Tuvimos un problema, y esto lo hablo para los que están iniciando, que quizás no conocen mucho la historia. Garnexel tuvo un tema que el Lima nos retuvo un producto, que fue el Café 3 en 1, eso duró como 3 meses, más o menos, duró retenido el 3 en 1. Entonces, de bajarse las ventas al 50%, sin el 3 en 1, salen abajo al 20 o 30. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. De verdad que esta es una situación difícil, los costos seguían igual, o sea, seguían llegando el IVA, seguían llegando el ICA, la retecuente, seguían llegando los gastos de la casa, administración, todo seguía llegando igual. Y en ese momento, lo único que vi como esperanza fue irme a trabajar al extranjero, ¿sí? Y efectivamente me fui como migrante a buscar un trabajo, pero tuve un accidente de una mano, una sierra eléctrica me pasó por encima de la mano, y yo casi me vuelvo la mano, y me vine para Colombia porque en Estados Unidos era complicado que la tuvieran, porque no tenía seguro médico en Estados Unidos, no tanto en los costos, pese a que no tenía dinero en el momento, pero eso iba a complicar la vida. Y me acuerdo muchísimo que yo vine para Colombia a recuperarme la mano, y efectivamente me recuperé la mano, pero durante esa recuperación vino ese aprendizaje. Yo dije, tremendo, yo tengo una empresa, y ¿qué hago yo alquilándome en otra empresa? O sea, si tengo una, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar movimiento. O lo que hay que hacer, solo generar movimiento. Hay un tema que a muchos de pronto les va a costar difícil, pero son algunas cosas que toca hacer en momento de crisis y estancamiento. Uno es salir de la zona de confort. O sea, ejemplo, Darío me cuenta que va para Ibagué mañana, ¿sí? Para Tolima. Usted, Darío, me está contando que usted iba para Ibagué. Entonces, no, pero sí va para Ibagué mañana, no que y pasa algo, Ibagué es aquí nomás. Pero el solo cambio
de ir de aquí a Ibagué, ya cambia la mente y genera movimiento, van a pasar cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el negocio no se queda como que se estanca, ¿de acuerdo? Y parece ser que no tuviera más contacto, 10 millones de habitantes en Bogotá, y parece ser que no hubiera más. Yo he estado en pueblos inhóspitos, usted no se imagina dónde he estado dando planes, generando movimiento, y si se genera. Entonces, si tú te sientes estancado hoy en el negocio, simplemente genera movimiento. Acuérdate, estás en una bicicleta estática y lo que hay que hacer es quitarle ese tornillo que hace que la rueda se mantenga en un solo sitio para que ella ruede. ¿De acuerdo? Primero, sale de la zona de confort. Segundo, importantísimo, familia, búscate un mentor, búscate una persona en tu línea de auspicio. Yo a veces digo, búscate un mentor y te da de manera a mí, no una fe con usted. O sea, que mis amigos, no, con todo respeto lo digo. O sea, llame a su línea de auspicio o búsquese a alguien en redes, alguien importante a quien usted pueda aprender cosas importantes, ¿de acuerdo? Y tercero, léase un libro que lo rete a salir de la zona de confort donde está, un libro que le incomode, le hace un libro que le amplíe la mente. Yo sé que muchos de pronto ya se leyeron La Magia de Pensar en Grande, si no se la han leído, léase La Magia de Pensar en Grande, le hace Hábitos Atómicos, le hace Quién se haga ser rico, le hace El negocio del siglo XXI, le hace Padre rico, Padre pobre, le hace El hombre más rico de Babilonia, pero le inicie la lectura para que entienda que esos libros le van a ayudar a generar movimiento, ¿de acuerdo? Libros que a usted le digan, venga, espere, eso porque nunca lo había aplicado, pero un libro que me está diciendo y tú lo vas a hacer, ¿listo? Cuando estaba en ese momento de acercamiento que yo vine para poder recuperarme de mi mano, me puse a pensar que teniendo ese negocio, volver a hacer, ojo con eso, yo dije, si yo vuelvo a hacer lo que hacía al inicio, ¿qué pasará si en 14 años vuelvo a tener un resultado igual al que tengo hoy? ¿Valdría la pena o no? Valdría la pena. Entonces inicia hoy para que usted se vea en los próximos 10 años, por lo menos como diamante premier de esta compañía. ¿Listo? Pero haga de cuenta que usted está iniciando hoy. No piense el día en que firmó, piense el día en que usted se determinó realmente hacer ese negocio serio. ¿Listo? Diamante Premier se merece un fuerte aplauso. Williams y luego por compartirnos esta información tan interesante que yo creo que pregunta a pregunta aprendimos muchísimas cosas como empresarios y aplicarlo como nosotros pues como empresarios es supremamente importante. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos